Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. En una Europa convulsa por guerras, modernidades y profundas fracturas sociales, emergió una figura frágil y poderosa a la vez, María Blanchard, pintora española que transformó el sufrimiento en arte y la marginalidad en una forma radical de presencia. Nacida en Santander en el seno de una familia burguesa, su destino estuvo marcado desde el inicio por una malformación congénita, una cifoscoliosis que le deformó la columna, que no solo afectó a su cuerpo, sino también a su lugar en el mundo. Sin embargo, ni el dolor físico ni el desprecio de una sociedad que medía a las mujeres por su belleza lograron apagar su impulso creador. María Blanchard, nacida el 6 de marzo de 1881, vino al mundo en el seno de una familia acomodada, impregnada de un ambiente culto que sería el cimiento de su vocación artística. Su padre, Enrique Blanchard, era un periodista respetado, director del periódico El Atlántico, y su madre, Concepción Cueto, de origen francés, aportaba una sensibilidad cultural que marcó profundamente a la joven María. Este entorno familiar, poco común para la época, no solo acogió el talento de una niña que enfrentaba el rechazo social por su discapacidad física, sino que lo fomentó con dedicación, abriendo las puertas a un futuro que pocos pueden imaginar para una mujer en aquella España conservadora. Desde muy temprana edad, María mostró una inclinación natural hacia el dibujo y la pintura. En su hogar, donde la prensa, la literatura y las ideas modernas circulaban con fluidez, su interés por el arte encontró un terreno fértil. Aunque Santander no era un epicentro artístico como pudieran ser Madrid o París, la ciudad portuaria tenía un encanto propio. Sus paisajes marinos, el bullicio de su puerto y la vida cotidiana de una burguesía emergente ofrecían un escenario que pudo inspirar los primeros trazos de María. Es muy posible que en su adolescencia dibujara escenas con un estilo figurativo y realista, típico de la pintura española de finales del siglo XIX. Sin academias de renombre en Santander, María probablemente recibió instrucción privada, quizá de algún artista local o profesor de dibujo, una práctica común para los jóvenes de familias acomodadas que aprendían arte como parte de su educación cultural. Sin embargo, para María el arte no era un simple pasatiempo, era un refugio y una forma de trascender las burlas crueles que se enfrentaba por su apariencia, apodos como monstruo o fenómeno de circo, que dejaron una huella en su sensibilidad. El papel de su familia y en especial de su madre Concepción fue decisivo. En un tiempo en que las mujeres rara vez podían soñar con una carrera artística, Concepción se convirtió en un pilar de apoyo emocional y práctico. Protegió a María del rechazo social, alimentando su confianza y animándola a cultivar su talento. La madre, con su herencia francesa y su conexión con un mundo más cosmopolita, pudo haber inspirado en María una apertura hacia lo moderno, una semilla que germinaría años después en París. El respaldo económico de la familia también fue clave. Los Blanchard Cueto tenían los recursos para proporcionar a María materiales, clases y más adelante la oportunidad de estudiar en Madrid. Este apoyo no solo reflejaba su fe en el talento de María, sino también una visión progresista que desafiaba las expectativas de género de la época. Aunque no se conservan muchas obras de esta etapa inicial, se puede imaginar a una joven María dibujando con dedicación, perfeccionando su técnica en acuarelas y óleos, capturando la vida santanderina con un estilo aún tradicional, pero cargado de potencial. Sus primeras obras probablemente reflejaban la influencia del costumbrismo, con retratos o escenas de género
que mostraban su habilidad para el detalle y el uso de colores luminosos, un rasgo que más tarde definiría su cubismo. Hacia 1903, María estaba lista para dar un paso más grande. Su familia, reconociendo su talento y determinación, apoyó su traslado a Madrid para continuar su formación artística en un entorno más profesional. Este movimiento marcó el fin de su etapa formativa en Santander y el comienzo de una nueva fase donde empezaría a vislumbrar las corrientes modernas que transformarían su arte. En el bullicio de Madrid, a principios del siglo XX, una joven María Blanchard dio sus primeros pasos hacia una carrera artística que la llevaría a romper barreras y dejar una huella imborrable en el arte moderno. Con apenas 22 años, María dejó la tranquilidad de su Santander natal para sumergirse en la vibrante capital española, un centro cultural que, aunque aún anclado en tradiciones, comenzaba a abrirse a las ideas modernas. Respaldada por su familia, María llegó a Madrid con el sueño de convertirse en pintora profesional, a pesar de los obstáculos que enfrentaba como mujer y como alguien marcado por sus problemas físicos. Su tiempo en la ciudad, entre 1903 y 1916, con breves interrupciones por viajes a París, fue una etapa de aprendizaje intenso, desafíos personales y un despertar hacia la vanguardia que definiría su futuro. Madrid, a diferencia de Santander, ofreció un escenario artístico con instituciones como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y talleres privados donde se formaban los artistas del momento. María, apoyada por su familia, asistía a las clases de los talleres de pintores reconocidos como Emilio Sala, Fernando Álvarez de Sosa y Manuel Benedito, maestros que le enseñaron las técnicas clásicas del dibujo, el óleo y la composición. En estas sesiones, María perfeccionaba su habilidad para capturar retratos, naturalezas muertas y escenas cotidianas, con un estilo figurativo que aún reflejaba la influencia del realismo y el impresionismo español. Sus pinceladas, cargadas de colores luminosos, comenzaban a mostrar una sensibilidad única. Sin embargo, el ambiente académico no siempre fue acogedor. Como mujer en un mundo dominado por hombres, María era una excepción, y su discapacidad la exponía a miradas y perjuicios. Sin embargo, en los talleres donde compartía espacio con otros estudiantes, su talento y determinación le permitieron destacar. Sus maestros, aunque tradicionales, le proporcionaron una base técnica sólida que sería crucial para su evolución posterior. Más allá de los talleres académicos, María encontró un espacio de inspiración en los círculos modernistas que comenzaban a surgir en Madrid. Hacia 1913, tras regresar de su primera estancia en París, donde había estado durante 5 años gracias a una beca de la Diputación Provincial de Santander, María empezó a frecuentar ambientes más progresistas. Uno de los momentos claves fue su relación con Ramón Gómez de la Serna, que defendía el arte moderno y buscaba sacudir el conservadurismo cultural español. A través de él, María conoció artistas como Diego Rivera y Rafael Barralás, quienes reintrodujeron ideas que desafiaban las normas tradicionales del arte. El punto culminante de esta etapa fue su participación en la exposición Pintores íntegros de 1915, organizada por Gómez de la Serna en el Palacio de Cristal del Retiro. María presentó obras que ya mostraban un giro hacia la modernidad, con formas simplificadas y un interés por la geometría que anticipaba su futura inmersión en el cubismo. Sin embargo, la exposición fue un desastre. La crítica, impregnada de machismo, atacó no solo las obras, sino también la apariencia física de María, con comentarios crueles que reflejaban el rechazo de una sociedad conservadora hacia las mujeres artistas y las ideas vanguardistas. Las autoridades incluso clausuraron el evento, considerándolo subversivo. Este episodio, aunque doloroso,
fue un punto de inflexión para María. La hostilidad de Madrid la convenció de que su lugar estaba en París, donde el ambiente artístico era más libre y su talento sería reconocido sin perjuicios. En 1916, María tomó la decisión de instalarse definitivamente en París, donde encontraría su verdadera voz en el cubismo. Cuando María apareció por primera vez por París en 1909, la ciudad ya era el epicentro de la revolución artística. Las luces de Montmartre y Montparnasse no solo iluminaban avenidas, sino ideas. Allí se cocía una modernidad desobediente, que desafiaba el arte académico y al mundo burgués. En esa ciudad frenética, contradictoria y libre, María buscaba algo más que formación. Buscaba un espacio donde su diferencia no fuera castigo, donde pudiera ser simplemente artista. La beca que había obtenido le permitió estudiar en la Academia Viti, centro de formación moderno, donde coincidió con artistas como Hermenegildo Angrada, Camarasa y Kees van Dongen. Estos primeros años fueron esenciales para ella. Abandonó progresivamente el academicismo rígido que había absorbido en Madrid y comenzó a jugar con el color, con las pinceladas sueltas, con composiciones más atrevidas. Van Dongen, vinculado al fauvismo, le transmitió la audacia del color como emoción pura, algo que resonaría después en sus obras cubistas más personales. Pero el París del arte también tenía una cara cruel. María era extranjera, mujer, y tenía un cuerpo distinto, que la dificultaba hasta para caminar. Las calles empedradas de Montparnasse, los estudios sin calefacción, las horas de pie frente al lienzo, le cobraban un aprecio físico y emocional. Aunque había escapado del conservadurismo español, en París encontró nuevas formas de visibilidad. La bohemia no siempre era solidaria. De la competencia artística podría ser feroz. A menudo era ignorada por las tertulias, subestimada por los críticos y galeristas. Su aspecto, su voz tenue, su nacionalidad, todo parecía conspirar contra el reconocimiento. No obstante, París también le ofreció algo invaluable, el anonimato. Allí no era la jorobada, como cruelmente la llamaban en España, sino un artista más, y sobre todo fue en París donde encontró a quienes supieron ver más allá de su apariencia y se convirtieron en cómplices fundamentales de su camino creativo. A partir de 1916, María, ya trasladada definitivamente a París, se integró en la Escuela de París, ese crisol de artistas exiliados y experimentales que habían convertido la ciudad en un laboratorio del siglo XX. Fue en ese ambiente, a la vez hostil y febril, donde empezó a forjar sus vínculos más duraderos. Allí se encontró con Juan Gris, quien fue de todos sus amigos quien más profundamente la comprendió. Gris, también español y también ajeno al París oficial, compartía con María no solo el idioma, sino una sensibilidad hacia lo constructivo, lo armónico, lo esencial. Juntos exploraron un cubismo más lírico, más humano que el de Picasso. Mientras estos descomponían las formas hasta el vértigo, Gris y Blanchard mantenían una estructura interna, una musicalidad que no excluía la emoción. Él la introdujo en el círculo cubista, la animó a preservar cuando el reconocimiento no llegaba, la defendió ante los críticos y marchantes. Su amistad era tan profunda que cuando Gris murió en 1927, María cayó en una depresión de la que ella nunca terminaría de recuperarse. Perdía no solo a un mentor, sino al único interlocutor que había sabido leer con exactitud. Otro personaje clave fue Diego Rivera, el pintor mexicano, que entonces todavía no había abrazado el muralismo y se encontraba también inmerso en el cubismo. Blanchard y Rivera compartieron taller, lienzos, ideas. Él se quedó impresionado por su fuerza expresiva. Ella se dejó contagiar por la vitalidad de Rivera, por su audacia y su sentido político del arte. Años después, el propio Rivera recordaría a Blanchard
como una de las figuras más potentes del cubismo, aunque el mercado nunca la premiara como él. Su relación no fue romántica, pero sí íntima en el sentido artístico. Ribera veía en ella una verdad que no necesitaba adornos. Para él, Blanchard era el mejor pintor cubista, una frase que hoy resuena con una justicia tardía. También María conoció al escultor Jacques Lipchitz, que lo incluyó en múltiples exposiciones colectivas, integrándose en el núcleo duro de la vanguardia y participando en los salones de arte moderno y las tertulias del barrio de Montparnasse. En contraste con figuras como Sonia Delaunay o Marie Morency, que habían sabido crear un lenguaje femenino con éxito comercial, María eligió un camino más silencioso y solitario. Delaunay jugaba con la abstracción cromática, Morency pintaba mujeres etéreas y dulces. Blanchard, en cambio, representaba figuras angulosas, seres introspectivos que parecían cargar con el peso del mundo. Ella no idealizaba lo femenino, lo vivía desde dentro. En su estudio del número 46 del Boulevard de Montparnasse, María vivía modestamente. Era un espacio sobrio, apenas decorado, donde lo importante era la luz. Allí pintaba sin descanso, a menudo en condiciones precarias, envuelta en mantas para combatir el frío, luchando contra los síntomas de una tuberculosis que se agravaría con los años. Recibía visitas esporádicas de sus amigas, de su hermana y de sus sobrinas, a quienes ayudaba como podía. No tenía pareja ni hijos. Su mundo estaba en el lienzo. En los años 20, a pesar de sus logros artísticos, la miseria económica se agravó. Los marchantes ofrecían precios irrisorios por sus obras o directamente no las vendían. Algunos incluso llegaron a reemplazar su firma por la de Juan Gris para incrementar el valor del mercado. Esta injusticia la hería profundamente, pero nunca la desvió de su camino. Siguió pintando hasta el final como si con cada cuadro sellara su derecho a existir. María Blanchard eligió un camino radical para su tiempo, el del arte sin confesiones, el de la independencia frente a las convenciones. No fue musa, ni esposa ni amante, fue simplemente pintora, en un entorno dominado por varones, Picasso, Ribera, y fue respetada como colega, pero rara vez reconocida como igual. En los últimos años de su vida, María encontró en el catolicismo un refugio para su alma inquieta. Instalada en París, lejos de su Santander natal, María enfrentaba un torbellino de dificultades. El dolor crónico de su enfermedad, la pobreza que marcó sus días tras la muerte de su padre y la soledad de una vida dedicada al arte, en un mundo que no siempre la comprendió. En este contexto de adversidades, su conversión al catolicismo se convirtió en un faro de consuelo y un pilar que transformó tanto su vida personal como su obra artística. Sus pinturas de esta etapa son un testimonio de cómo la espiritualidad puede transformar el arte, convirtiéndolo en un vehículo para explorar lo divino y lo humano. Cuando María falleció en 1932 en la pobreza, enferma de tuberculosis, dejó tras de sí un legado que no solo desafió las convenciones del arte moderno, sino que también hablaba de la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. Tras su muerte, su obra cayó en un injusto olvido, agravado por la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial y disputas familiares que ocultaron muchos de sus cuadros. Blanchard fue, durante décadas, una nota a pie de página en los libros de historia del arte. Pero en los últimos años, museos como el Reina Sofía y el Picasso de Málaga han comenzado a devolverle el lugar que le corresponde. Su aportación al cubismo, como una de las pocas mujeres que lo practicaron con rigor, su transición hacia una figuración humanista y su vida como ejemplo de resistencia estética, física y social, la convierten hoy
en una figura ineludible del arte moderno. María Blanchard no se inscribió en ninguna ideología política concreta, pero su vida fue un acto político en sí: resistir la marginación, creer a pesar del dolor, negarse a ocupar el lugar que la sociedad reservaba a las mujeres como ella. Su obra es un testimonio de una época en la que lo nuevo luchaba por abrirse paso y donde algunas voces como la suya tuvieron que alzar el pincel para no ser olvidadas. Hoy, cuando el arte vuelve las miradas hacia quienes fueron silenciados, la figura de María emerge como una fuerza serena y necesaria. Hay quien dijo de ella que era un pájaro salvaje atrapado en una triple jaula, su cuerpo torturado, su corazón ávido, el mundo hostil. Pero también fue el pájaro que con cada cuadro aprendía a volar. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.